Orando con la palabra. Orando con la palabra. Te damos gracias, Dios Padre, infinitas gracias por este día que nos concedes, por el milagro de experimentar tu amor en el corazón, por llenarnos siempre de valentía para superar nuestros miedos, nuestros temores, para comunicarnos tu ternura y tu amor. Te suplicamos, Padre Santo, que bendigas nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestras casas, que bendigas las personas que se acogieron a nuestras oraciones y especialmente te pedimos, te suplicamos por nuestros familiares enfermos, las personas que están en las clínicas, que están en los hospitales, en las casas de reposo, en los lugares de rehabilitación, para que tu Espíritu Santo los llene de luz y ellos puedan ver con claridad siempre el camino y con una decisión fuerte enfrenten todas esas realidades y puedan superarlas. Nosotros también somos limitados, somos frágiles y necesitamos de tu amor, porque somos muy débiles. Ayúdanos, Señor. La palabra de hoy que nos presenta la liturgia de la iglesia, en la primera lectura nosotros encontramos un discurso de la carta a los Hebreos que habla sobre la fe y pone como protagonista o como personaje más bien Abraham, que es obediente a la llamada de Dios, y dice la carta a los Hebreos: por la fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Capítulo 12 del libro del Génesis. La carta a los Hebreos está haciendo referencia a esta experiencia que el libro de Judith va a decir en el capítulo 5 que Abraham en sí fue expulsado de su pueblo y le tocó enfrentarse al desierto. Sin embargo, en esa experiencia de desamparo, de abandono, de desarraigo, Abraham conoce a Dios como Padre, a Dios misericordioso, a Dios que se manifiesta y que se revela precisamente en ese momento muy grande de dificultad, para enseñarnos a nosotros que la fe no es un simple sentimiento, que la fe va mucho más allá, es una decisión. Más adelante vamos a compartir ese concepto de Joseph Ratzinger. Y empieza entonces la carta a los Hebreos a mencionar a varios personajes. Por ejemplo, por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para concebir cuando ya le había pasado la edad, porque consideró fiel al que se lo prometía. Recuerda, mira, la fe y la promesa están plenamente relacionadas. Si hay una promesa, yo tengo esperanza, una mirada hacia el futuro, como lo he compartido con ustedes, con alegría. Pero también tengo en mi corazón la valentía para enfrentar todas las situaciones difíciles, los miedos, pero también si el camino se vuelve fatigoso, encontraré en esa promesa la fuerza, porque la promesa la ha hecho Dios. Pero lo que más llama la atención a mi corazón es que el texto más adelante dice que con fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas. Es decir, muchos murieron sin ver el cumplimiento de esas promesas. Y tenemos el caso de Moisés, sino viéndolas y saludándolas de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Claro, ¿por qué? No estamos hablando de frustración aquí. Estamos hablando que hay una promesa, pero al final en ese camino llegaron a descubrir que la promesa no era absolutamente nada ante aquel que realizaba la promesa. Y por lo tanto anhelaron tanto el encuentro con Dios que la promesa quedó subyugada. Pero es un camino, es un itinerario. Y la fe no es algo mágico. La fe no es un esfuerzo mental. Las personas piensan que tener fe
es esforzarse mentalmente pensando positivamente, como hacen algunas personas y hasta hacen cursos y se entrenan y se capacitan para pensar positivamente, alimentando su ego, creyendo que todo lo pueden con sus capacidades y con sus fuerzas, y cuando se enfrentan a una situación límite no son capaces de responder. Así que la carta a los Hebreos inmediatamente nos está invitando precisamente como Abraham dice: por la fe Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, ofreció a su hijo único al destinatario de la promesa de la cual había dicho Dios: Isaac continuará tu descendencia. Y Dios creyó a la palabra de Dios, a esa palabra que le dijo: Isaac continuará tu descendencia. Y cuando nosotros leemos el texto del Evangelio de hoy, encontramos entonces, obviamente en el capítulo 4, que el capítulo 4, como lo hemos compartido, trata sobre la palabra. Si tú le quieres poner un título al capítulo 4, le puedes colocar capítulo 4 sobre la palabra de Dios. Y ya nosotros estuvimos compartiendo que la palabra es como la semilla que se siembra, igual que la Santísima Virgen María en Lucas 2:19, que ella meditaba la palabra de Dios. Así que también nosotros estamos llamados a profundizar y a meditar esa palabra. El Papa Francisco lo ha dicho en estos días, que las personas acuden a leerse las manos, a la quiromancia, acuden al horóscopo. Y el Papa dice: no acudan absolutamente a nada de estas cosas y no crean en estas cosas que son diabólicas, satánicas. Miren, superadas. En el libro del Deuteronomio 18:11 dice que todas estas cosas fueron superadas, porque todas estas cosas contradicen el camino de la fe, el proceso, el encuentro con Dios, el enfrentar las dificultades, las situaciones adversas, con la valentía que el Señor nos da. Así que el capítulo 4 trata acerca de la palabra de Dios. Ya vimos una analogía con la semilla y también vimos una analogía con la lámpara. Y cuando nosotros leemos este texto, inmediatamente nos podemos quedar en el milagro simplemente de la tempestad que es calmada, de las olas que son sometidas, o del viento que es igualmente subyugado. Pero realmente el texto hace su énfasis es en el poder de la palabra que tiene nuestro Señor Jesucristo. Ya lo ha demostrado en los anteriores capítulos. Capítulo 3, curando la mano del tullido, el que tiene la mano paralizada. Es decir, esta palabra de Dios que actúa sobre la enfermedad física. Igual si en el capítulo 2, la palabra de Dios que comunica el perdón y que es capaz de levantar al paralítico o curar al leproso. Y lo ha mostrado, pero no solamente es sobre la enfermedad física y que comunica el perdón, sino también cura al ser humano en su espíritu. En el capítulo 1, versículo 21. Pero esta palabra de Dios también actúa sobre las fuerzas que tiene la naturaleza para indicarnos el poder que nosotros adquirimos cuando la meditamos, cuando la guardamos en el corazón, como hizo la Virgen María. Y dice la palabra que aquel día al atardecer, dice Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Y se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Hay una dificultad, una situación adversa, como la vivió Abraham, como la vivió Sara, como la estás viviendo tú. Pero nosotros, ¿a quién vamos a acudir? Vamos a acudir al Señor. Vamos a enfrentar esa dificultad, ese miedo, ese problema que existe en la familia, esa dificultad que tienes en tu vida, esa realidad que muchas veces no te deja ser quien eres tú ante los ojos de Dios, lo que Dios ha prometido para realizar tu proyecto de vida. Y lo tienes que enfrentar con decisión. Esa tempestad, nosotros muchas veces la enfrentamos y creemos que Jesús, nuestro Señor, está dormido. Y mucha gente, como piensa que Jesús está dormido, por eso acuden a la quiromancia, acuden al horóscopo, acuden al brujo, acuden
al espiritista, acuden al chamán. No, acude a Jesús como hicieron los apóstoles, maestro, y le dicen, maestro, tú sabes todo, nosotros no sabemos nada. La tempestad que estamos viviendo, las olas que quieren romper la barca, el viento que quiere meternos, ahogarnos, ayúdanos. Eso es la fe. Creer en ese momento difícil que Jesús nuestro Señor hará algo. Y leo el texto del Papa Benedicto XVI, que me encanta. Voy a leerlo. Miren lo que dice. La fe es una decisión por la que afirmamos que en lo íntimo de la existencia humana hay un punto que no puede ser sustentado ni sostenido por lo visible y comprensible, sino que choca con lo que no se ve de tal modo que esto le afecta y aparece como algo necesario para su existencia. Cardenal Ratzinger, me encanta lo que nos está diciendo Ratzinger, la fe en el mundo de hoy. Introducción al cristianismo, Salamanca, sígueme, 1969, página 31. Y luego, me encanta porque nos está enseñando, si pensamos a la prueba de la fe como un acto en el que Dios lleva al hombre hasta el límite para ver cuánto es capaz de soportar, solo porque sí, estaríamos en completo error. Como señala San Agustín, Dios tienta a los suyos para hacerles saber la medida del amor que yace escondido dentro de sí mismo. Los tienta para obligarlos a manifestar su amor por Dios, sin hacerlos conscientes de su medida. Aunque Dios, como dice, de Dios no vienen las tentaciones, ya nosotros lo sabemos, las tentaciones vienen del mal. Pero aquí estamos más o menos en el contexto en que lo está diciendo San Agustín, sabemos. El Evangelio de Juan nos puede ayudar mucho, dice Juan 6:6, dice, el Señor le dijo a Felipe, ¿cómo haremos para comprar, cómo hacemos para alimentar a estas personas? Felipe dijo, no tenemos dinero. Dice, Jesús le puso a prueba porque sabía lo que iba a hacer. Una prueba no es simplemente que lo está sometiendo a un sufrimiento en absoluto. Lo está confrontando para ver hasta dónde es capaz Felipe de dar lo mejor de sí, igual que esta tempestad está confrontando a los discípulos, igual que ese acontecimiento de que Abraham fuera sacado de su pueblo, lo confrontara, igual que a Sara, igual que a ti, igual que a mí. Y entonces Jesús se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar, silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué tienen miedo? Aún no tienen fe, aún no son capaces de responder ante la adversidad diciendo, el Señor está conmigo. Él está aquí con nosotros en la barca. Si Él ha realizado todas esas acciones salvíficas, puede enfrentar también a este mar embravecido, puede enfrentar a este viento con toda su furia. Pero qué difícil que nosotros podamos responder ante las dificultades de esta manera, porque somos muy frágiles. Pero no nos podemos quedar en que somos muy frágiles. Tenemos que clamar al Espíritu Santo, como dice San Pablo en Romanos 8:26. El Espíritu viene en ayuda de nuestra fragilidad, en ayuda de nuestra debilidad. Y el texto termina diciendo, se llenaron de miedo y decían unos a otros, ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Y todo esto es el poder de la palabra de Jesús que puede cambiar y transformar todo en nuestra vida. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra.